En el corazón del noroeste de la Hispania visigoda, en el ámbito de la antigua Asturica Augusta, nació hacia el año 630, probablemente en el septenio comprendido entre 625 y 630, quien la tradición conocería como San Valerio de Astorga, también llamado Valerio del Bierzo o Valerius Berguidensis. Figura singular del siglo VII, aristócrata de origen, monje por vocación, eremita por elección radical y escritor de notable aliento retórico, constituye uno de los testimonios más valiosos para comprender el monacato hispano-visigodo en su etapa final, poco antes de la irrupción musulmana. Él mismo se presenta en sus escritos como indignísimo pecador, natural de la provincia asturiense, fórmula de humildad característica de la literatura ascética de su tiempo. Procedía, según todo indica, de un entorno aristocrático visigodo, y recibió una formación latina sólida, perceptible en la elaboración literaria de sus obras y en el dominio de modelos retóricos cristianos y clásicos. En su juventud llevó una vida entregada a ocupaciones seculares y a placeres mundanos, hasta que, al transcurrir los años 648-650, experimentó una profunda conversión que orientó de manera definitiva su existencia hacia la búsqueda de la perfección evangélica. Movido por este nuevo ardor espiritual, intentó incorporarse al monasterio de Compludo, fundado por San Fructuoso de Braga, centro destacado del movimiento ascético hispano, influido tanto por tradiciones orientales como por la disciplina isidoriana. La tradición lo vincula estrechamente a ese ámbito fructuosiano, aunque la investigación moderna sugiere que quizá no llegó a ingresar formalmente o que permaneció tan solo como novicio. En cualquier caso, su temperamento inclinado al rigor y a la soledad lo condujo a preferir el ideal eremítico, inspirado en los padres del desierto, antes que la vida cenobítica estricta. Se retiró entonces a parajes montañosos del Bierzo, en un lugar conocido como Castro Pedroso, donde habitó una celda de piedra acorde, según sus propias palabras, con la dureza de su corazón. Allí, entre los años 650 y 660, llevó una vida de extrema austeridad, pobreza voluntaria, oración constante, trabajo manual y mortificación. Su fama comenzó a extenderse, atrayendo discípulos deseosos de dirección espiritual, pero también la desconfianza y la hostilidad de algunos miembros del clero local. Entre los conflictos que marcaron su trayectoria, destaca su enfrentamiento con un presbítero llamado Flaíno, a quien describe con rasgos sombríos y casi demoníacos. San Valerio interpretaba estas persecuciones como instigaciones del demonio, que se servía de agentes humanos para apartarlo de su vocación contemplativa. Corría el año 660, cuando se trasladó a Hebronanto, propiedad de un aristócrata llamado Ricimero. Este mandó edificar en sus tierras una iglesia propia y pretendió ordenar sacerdote a Valerio para que la regentase. La institución de estas iglesias privadas, vinculadas a linajes y patrimonios familiares, constituía una realidad frecuente en la iglesia visigoda y generaba no pocas tensiones. Valerio se resistió a aceptar la ordenación, convencido de que el ministerio pastoral y la dependencia de intereses laicos comprometerían su vida eremítica. La tradición relata que el edificio en construcción se derrumbó, causando la muerte de Ricimero, suceso que el propio Valerio interpretó como signo del juicio divino. Tras la desaparición del protector, los conflictos continuaron, especialmente con el presbítero Justo, representante de un cristianismo más acomodado y festivo, radicalmente opuesto al ascetismo riguroso del eremita. Finalmente buscó refugio en el monasterio de Rufiana, identificado con el posterior San Pedro de Montes, fundación vinculada igualmente a San Fructuoso. Tampoco allí su vida fue enteramente pacífica. Su fuerte personalidad, su carisma individual y su tendencia a un ideal más radical que el de la comunidad suscitaron tensiones con algunos monjes y con el superior, Firmino. Incluso entró en conflicto con la autoridad episcopal asturicense, en particular con un obispo llamado Isidoro, quien habría intentado llevarlo a un concilio toledano para exhibir su erudición. La muerte repentina del prelado frustró ese propósito.
Estos episodios reflejan las complejas relaciones entre carisma ascético, estructuras monásticas, propiedad laica de iglesias y autoridad episcopal en la Hispania visigoda tardía. A pesar de las adversidades, Valerio ejerció una influencia notable. Reunió en torno a sí discípulos, instruyó a algunos en la lectura y la escritura, y consolidó un pequeño núcleo espiritual en el Bierzo. Su vida, marcada por la querella constante contra las tentaciones del mundo y contra lo que percibía como corrupciones del entorno eclesial, lo sitúa entre los grandes ascetas hispanos, herederos del impulso fructuosiano y de la tradición oriental. Su legado literario es muy importante. Compuso un conjunto de escritos de notable originalidad, el denominado corpus autobiográfico, integrado por el Ordo Querimoniae, la Replicatio y el Residuum, redactado ya hacia el final de su vida, no es una simple narración de hechos, sino una construcción retórica que adopta la terminología procesal del derecho romano para plantear un verdadero pleito contra el diablo, al que acusa de instigar todas las persecuciones sufridas. Esta obra constituye uno de los testimonios más tempranos y singulares de la conocida como literatura del yo en el occidente medieval entre San Agustín y Pedro Abelardo. Entre sus tratados ascéticos destaca el de Genere Monachorum, donde analiza y tipifica las formas de vida monástica de su tiempo, denunciando abusos como la apropiación privada de monasterios o el reclutamiento de siervos bajo apariencia de vocación religiosa. Redactó asimismo la Vita et Epistola Beatissimæ Egeria, documento de extraordinario valor histórico que contribuyó decisivamente a la identificación de la peregrina Egeria, y reunió 3 relatos de visiones del más allá, las visiones de Máximo, Bonello y Baldario, entre las que sobresale la de Bonello por ofrecer una de las descripciones más tempranas y vívidas del infierno en el occidente medieval. Durante siglos se le atribuyó la Vita Sancti Fructuosi, pero la crítica filológica moderna ha descartado con fundamento esa autoría. Fue en torno al año 695, probablemente el día 25 de febrero, cuando Valerio murió, fecha que la tradición ha conservado como día de su memoria litúrgica. Falleció en el ámbito de San Pedro de Montes, donde su tumba fue pronto objeto de veneración y donde una inscripción antigua lo designa como Sanctus, título honorífico común en la Alta Edad Media más que resultado de un proceso formal de canonización. Ya entre finales del siglo IX y comienzos del X, el mónice y después obispo San Genadio impulsó una restauración monástica en el Bierzo y consolidó la memoria de Fructuoso y Valerio como pilares espirituales de la región, integrando su figura en la tradición eclesiástica asturleonesa. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? San Valerio de Astorga entendió cuál es la respuesta a ambas preguntas. De nada vale ganarlo todo si se pierde lo más importante, la vida eterna. Desde siempre Dios ha invitado al hombre a la conversión, asegurando su perdón al que acude a él. Isaías 55:7. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión. De hecho, es Dios mismo el autor del cambio en nuestro interior. Es Él quien nos da un corazón para amarle. Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y siendo que así obra en nosotros, ¿cómo seguiremos amando al mundo y sus placeres, rechazando al Señor? Así nos advierte el apóstol San Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. San Valerio se tomó en serio el llamado a consagrarse a Dios, y por su gracia se entregó a la vida en el Espíritu, obedeciendo de forma radical la exhortación del apóstol San Pablo a los Gálatas. Vivan por el Espíritu,
y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. San Valerio de Astorga, ruega por nosotros. El alma que busca la verdadera luz debe estar siempre en vela, pues el enemigo no duerme y acecha incluso en el silencio del desierto. Que tu oración sea como el martillo que golpea la roca, con paciencia y constancia, hasta que de la dureza del corazón brote el agua del arrepentimiento. No hay mayor peligro para el monje que creerse santo por el solo hecho de vivir lejos del mundo. La verdadera soledad es la del corazón que se vacía de sí mismo.